entonces ahora yo quisiera explicar un poco de dónde viene el origen de nuestro interés por la edición independiente. Y este origen viene justamente de lo que decía Margarita en relación con el tema de la concentración de la propiedad de la industria editorial, que ha traído como consecuencia una tendencia hacia la homogeneización y hacia el empobrecimiento de la oferta editorial, que al final termina debilitando lo que es el pluralismo y la diversidad de esta oferta. ¿Sí? Desde hace un par de décadas han venido resurgiendo en América Latina y en España proyectos editoriales que, al satisfacer las necesidades lectoras de nichos específicos, han empezado a atender las expectativas, los intereses de lectores que tienen unos intereses muy puntuales y que están llegando a circuitos a los que grandes grupos como Santillana, Planeta, Random House, Z, Norma no llegan. De manera que, gracias a esta aparente contradicción entre una tendencia creciente hacia la concentración de la propiedad de la industria que coexiste, y ahí está justamente la ambigüedad, con un surgimiento de un buen número de editoriales que se ocupan de mercados de nicho. Hoy en día son viables proyectos editoriales que se ocupan de literatura centroeuropea, como en el caso de Minúscula en Barcelona, de una editorial como Melusina que se ocupa de ensayo humanista, o de una editorial como Almadía en Oaxaca, Suelo Mudo en Lima, Marea en Buenos Aires, Tragaluz en Medellín, que se ocupa de libros de poesía ilustrados mayoritariamente, de manera que justamente la coexistencia de estas dos tendencias hace que en este momento sea interesante ocuparse de este tema y que valga la pena plantear una reflexión, sobre todo teniendo en cuenta que el surgimiento de estas editoriales, que además de aparecer en grandes cantidades comparativamente según los países, viene acompañada además del surgimiento de una serie de organizaciones que las agremian, que las asocian, como lo son Edinar en Argentina, la Alianza de Editores Independientes de Perú, Editores Independientes de Chile, Contexto y Biodiversidad y Red de Editoriales Independientes en España, la Red de Editoriales Independientes en Colombia, de manera que no son solo editoriales que van surgiendo aisladamente, sino también una voluntad por parte de los editores, pero también de otros actores, como podrían ser algunas instituciones públicas, como podrían ser también organizaciones transnacionales como el CERLAC, que han puesto sobre la mesa una voluntad para defender unos intereses en común de un sector específico de la edición, que se desmarca claramente en ciertos aspectos del tipo de edición que está surgiendo de los grandes grupos editoriales, que pues tienen sus sedes normalmente en ciertos países, pero cuyos tentáculos se extienden a través de sus filiales pues en otros países. Entonces, creemos que bajo estas circunstancias, teniendo en cuenta esta tendencia hacia la concentración, esta ambigüedad que se da a raíz del surgimiento de estos proyectos editoriales y a raíz también del surgimiento de estas organizaciones que agremian a estos editores independientes, tenemos como un caldo de cultivo interesante para preguntarnos qué está pasando en el sector de la edición independiente, cuáles son los rasgos de estas editoriales, que son muy diferentes en términos de la orientación de su catálogo, de sus líneas editoriales, de su tamaño, de sus cifras de facturación, pero que al final tienen una serie de rasgos en común en términos de las dificultades a las que tienen que
enfrentarse, las ventajas con las que cuentan y sobre todo pues creemos que lo más importante son los retos a los que tienen que enfrentarse en este momento. Entonces, ahora digamos que el siguiente tema que queremos tratar es relacionado con los entornos, los contenidos y los soportes digitales en el ámbito de la edición y pues particularmente cómo puede esto tener algún tipo de relación con la edición independiente.